Listo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a la siguiente sesión de este diplomado en Derecho Procesal Electoral. Yo soy Darío Mora Jurado. También soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral y bueno, el día de hoy vamos a ver la sesión que quedó a la mitad con el doctor Galván el viernes. Él empezó con algunos temas relacionados con los medios de impugnación, con las reglas comunes, algunos temas procesales. Hoy vamos a finalizar viendo esos temas procesales, pero también vamos a ver algunos otros temas como la jurisprudencia que ha emitido el tribunal y algunos otros temas interesantes relacionados con pues, el derecho procesal electoral, en particular las reglas comunes, es decir, los trámites, ¿no? Y la substanciación que se tiene que hacer a todos los medios de impugnación desde su presentación hasta su resolución. En cualquier momento, cualquiera de ustedes puede participar, puede poner por ahí una manita en el chat o puede poner ahí también en el chat algún comentario, alguna sugerencia, alguna idea, lo que ustedes quieran, o sencillamente pueden abrir su micrófono y con todo gusto los escuchamos o las escuchamos durante el desarrollo de toda la plática. Es decir, las preguntas y respuestas no son al final, simple y sencillamente cualquier participación puede ser en cualquier momento, simple y sencillamente abriendo su micrófono o haciendo algún comentario ahí directamente en el chat. De verdad les agradezco mucho a todas y a todos que estén conmigo el día de hoy y bueno, cualquier duda que tuvieran, algún tema que quisieran comentar, pues para mí es muy enriquecedor que participen todas y todas en estas sesiones. Como ya lo vieron con el doctor Flavio Galván, bueno, el tema de medios de impugnación en materia electoral, el tema procesal en materia electoral es completamente distinto al que conocemos para las demás materias. Acuérdense que en México la materia electoral es una materia, la materia procesal electoral es una materia especializada. El derecho electoral y el derecho procesal electoral en México son especializados. Tienen normas distintas a las generales, tienen autoridades que resuelven estos medios de impugnación particulares solamente para la materia electoral y también, bueno, pues tenemos un tribunal constitucional, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues que va a resolver en última instancia todos los medios de impugnación relacionados con la materia electoral. Es decir, es una materia muy especializada que cuando resuelve la Sala Superior del Tribunal Electoral estos medios de impugnación, pues sus sentencias son definitivas e inatacables. Aquí no procede ir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No tiene competencia la Corte para revisar las sentencias del Tribunal Electoral. Este es un punto fundamental en el tema procesal electoral. Aquí la última palabra la da la Suprema Corte, digo, la Sala Superior del Tribunal Electoral, y la Suprema Corte no tiene atribuciones para revisar las sentencias del Tribunal Electoral. Por ejemplo, también en el derecho procesal electoral, pues no aplica, por ejemplo, el juicio de amparo. Aquí hay otros medios de impugnación distintos, pero no procede el juicio de amparo en materia electoral. Aquí tenemos otros medios de impugnación similares, como pueden ser el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, donde hacen valer, pues las personas hacen valer, pues la protección a diversos derechos políticos que estiman vulnerados, pero no aplica el juicio de amparo. También tenemos otro juicio que se llama el juicio de revisión constitucional, que hace las veces también del juicio de amparo en algunos temas, pero en materia electoral es especializado. Entonces, todo lo que veamos siempre en materia electoral es distinto a las demás materias. Por eso luego nos cuesta mucho trabajo si nos dedicamos al civil, al penal, al laboral, que más o menos tienen medios de impugnación comunes, que por ejemplo para todos procede el juicio de amparo, pues en materia electoral no. La materia electoral es especializada, los plazos son distintos, la forma de presentar las pruebas son distintas, la forma de plantear las demandas son distintas, es decir, todo el sistema de medios de impugnación en materia electoral es distinto y obviamente partimos de una ley especializada en la materia electoral.
Ahora, también han señalado pues las magistradas y los magistrados del Tribunal Electoral que siempre, pues quienes nos dedicamos a resolver asuntos, debemos de tener un pensamiento crítico, debemos de evolucionar, debemos de tener nuevas ideas, con nuevas conclusiones, es decir, en la materia electoral, tanto quien plantea la demanda como quien resuelve esa demanda lo debe hacer siempre con un pensamiento crítico, es decir, ir más allá de lo que ya tenemos, generar nuevas ideas en nuestras demandas para que luego los tribunales electorales generen nuevos criterios en la materia electoral. Ya se conoce desde hace muchos años que el Tribunal Electoral es un tribunal que interpreta directamente la Constitución y que sus criterios son criterios progresistas, que siempre buscan proteger diversos derechos de las personas. Inclusive muchas veces el tribunal va más allá de lo que establece la ley con la finalidad de proteger el derecho político, en este caso el derecho procesal de alguna persona, la tutela judicial efectiva, por ejemplo, el debido proceso, ¿no? El derecho de audiencia, etcétera. No hay diversos derechos que en la materia electoral son derechos que siempre trata de proteger el Tribunal Electoral independientemente que la ley los proteja o que la ley no los proteja. Si la ley no los protege, entonces el tribunal, como vamos a ver en diversas jurisprudencias, el tribunal va más allá de lo que dice la ley con la finalidad de proteger el derecho no procesal de esa persona, el derecho que tiene a acudir a un juicio, el derecho que tiene, por ejemplo, a la presunción de inocencia, al debido proceso, al derecho de audiencia, etcétera, ¿no? Vamos a ir viendo poco a poco todos estos temas. Entonces, bueno, las juzgadoras y los juzgadores deben tener siempre un pensamiento crítico, ir más allá, ¿no? De lo que ya tenemos. Y otro tema que no se nos puede olvidar, que también está relacionado, como ya lo estamos viendo, con el sistema electoral y el sistema procesal electoral en nuestro país, pues es esta parte de los derechos humanos. Por ejemplo, la tutela judicial efectiva, es decir, el derecho que tenemos todas las ciudadanas y todos los ciudadanos de acudir a un tribunal para que se nos aplique justicia, para que se nos proteja nuestros derechos humanos. Esa tutela judicial efectiva, pues es un derecho humano. Nada más que, ojo, la tutela judicial efectiva la pueden otorgar, ¿no? Los tribunales ordinarios y en este caso los tribunales especializados en materia electoral. Entonces, bueno, por ejemplo, si yo quiero hacer valer mi derecho constitucional y que también está en los tratados humanos, en los tratados internacionales obligatorios para México, si yo quiero hacer valer esa tutela judicial efectiva, pues tengo que saber exactamente de qué derecho se trata para que acuda yo a un tribunal y me proteja ese derecho humano que se me está vulnerando. Pero en México tenemos que hacer la distinción. Eso es lo importante. Un ejemplo, ¿no? Libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho humano. Pues con la libertad de expresión es un derecho humano, pues yo tengo también el derecho de acudir a un tribunal a que me proteja esa libertad de expresión si es que se me está vulnerando, a solicitar la tutela de la protección de ese derecho humano, porque estimo que se me está vulnerando, por lo que ustedes quieran, ¿no? Pero pues ya vimos si la libertad de expresión es un derecho humano, pues ¿a dónde voy? Pues de entrada, pues me están vulnerando mi libertad de expresión. Es un derecho humano, no, pues no sé qué, voy al juzgado de distrito. Pero ¿qué tal si esa libertad de expresión, que es un derecho humano, tiene relación con la materia electoral? Yo puedo decir que la libertad de expresión también es un derecho político o no. Porque si esa libertad de expresión es un derecho político, entonces tengo que acudir y presentar mi demanda para que me proteja el derecho humano que se me está vulnerando al tribunal electoral, porque es un derecho político. Pero si esa libertad de expresión solamente es un derecho civil, lo que llamábamos una garantía individual,
Entonces no voy a acudir al tribunal electoral porque no tiene nada que ver con los derechos políticos. Voy a acudir al Poder Judicial ordinario. Entonces tengo que distinguir cuándo es un derecho político y cuándo no. Entonces, bueno, ustedes lo deben saber muy bien, en el 2011 se reformó la Constitución y se creó este artículo primero constitucional, uno de los artículos más importantes que están en nuestra Constitución y un artículo que lo han copiado en muchos países en el mundo porque es un artículo muy avanzado. Es un artículo que marca las directrices que debe seguir el Estado mexicano para proteger los derechos humanos de todas las personas. Como nos lo dice claramente el primero de la Constitución, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos. ¿Cuáles derechos humanos? Los reconocidos en la Constitución y también los reconocidos en los tratados internacionales. Uno de esos derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados es la tutela judicial efectiva. Poder acudir a los tribunales para que se nos aplique o administre justicia en forma expedita y gratuita, etcétera. Bueno, todos los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales nos dice este artículo primero, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo casos y bajo condiciones que esta Constitución establece. Entonces nos dice primero la Constitución, todas las personas gozarán de derechos humanos y el Estado mexicano debe siempre buscar su protección. También nos dice la Constitución, las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con lo que diga la Constitución y con lo que digan los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Entonces, ojo, tutela judicial efectiva es un derecho humano, pero luego hay que ver qué más es. Yo les pregunto, fíjense, a partir de este 2011 ya se habla en la Constitución, así textualmente, de derechos humanos. Antes la Constitución no hablaba de derechos humanos. Claro, había protección a los derechos humanos, pero no se reconocían como derechos humanos, sino como garantías sociales, garantías individuales, por ahí un apartado de derechos políticos, etcétera. Ya con la reforma en el 2011, pues ya queda textual la palabra derechos humanos. Pero luego yo les podría preguntar, ¿derechos humanos es lo mismo que derechos fundamentales? ¿O hay distinción? Y luego, derechos humanos es lo mismo que derechos fundamentales y es lo mismo que derechos políticos y es lo mismo que derechos civiles, o no es lo mismo, ¿no? Entonces, por eso tenemos que hacer bien esta distinción, sobre todo para ver qué autoridad es la competente. Porque yo voy a exigir mi derecho humano de tutela judicial efectiva para poder acudir a un tribunal y que me reciban mi demanda y que me resuelvan mi demanda. Pero está bien que exista el tribunal en atención a la tutela judicial efectiva que marca la Constitución, pero ¿a qué tribunal voy a ir? Esa es la gran pregunta. Entonces, bueno, tenemos primero derechos humanos. Los derechos humanos son universales, se reconocen en todo el mundo, aplican para todas las personas, ¿no? Como su propio nombre lo dice, pues derechos humanos, ¿no? Para toda la humanidad, son universales, son inherentes a la persona. Simple y sencillamente con aparecer en este mundo ya tengo incorporados derechos humanos. Pero los derechos humanos se distinguen de los derechos fundamentales en que los derechos fundamentales son los que reconoce mi sistema jurídico, el de México. Esos son los derechos fundamentales, los que reconoce la Constitución mexicana y los que reconocen los tratados internacionales firmados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. Los que suscribe el Ejecutivo y ratifica el Senado son tratados internacionales que incorporan derechos humanos obligatorios en México. Entonces, todos los derechos humanos que estén en la Constitución y todos los derechos humanos que estén en los tratados internacionales obligatorios para México, esos van a ser los derechos fundamentales. Ya no son derechos humanos, porque por ahí puede haber derechos humanos que no proteja el Estado mexicano por cualquier circunstancia.
Los que protege entonces el Estado mexicano van a ser los fundamentales, los que están en la Constitución y los que están en los tratados internacionales obligatorios para México. Por ahí puede haber, por ejemplo, un derecho humano, por ejemplo, el derecho al medio ambiente en el mar que está en China y Japón. Bueno, pues ese derecho humano al medio ambiente en el mar que está en China y Japón, pues es un derecho humano que no es fundamental en México. No tiene nada que ver con México porque no está en la zona de México. No son mares que le correspondan a México. Entonces se va a quedar solamente en un derecho humano. Ahora, los derechos fundamentales son los que sí reconoce nuestra Constitución y nuestros tratados internacionales. Y entonces, bueno, si revisamos, por ejemplo, nuestra Constitución, pues vienen los derechos humanos reconocidos en diferentes apartados, que ya van a ser los fundamentales. En nuestra Constitución por ahí tenemos derechos civiles, garantías individuales, derechos sociales, y por ahí tenemos un apartado en nuestra Constitución que habla de derechos políticos. El artículo 35 de nuestra Constitución nos dice de derecho a votar, derecho a ser votado, derecho a afiliarse y derecho a asociarse. Esos son derechos políticos. Entonces, fíjense cómo van los niveles. Primero son derechos humanos, luego son derechos fundamentales y después son derechos políticos. Entonces, los derechos políticos de alguna forma son derechos fundamentales y también de alguna forma son derechos humanos. Pero resulta que en México la protección a los derechos políticos no la realiza el Poder Judicial ordinario. La protección a los derechos políticos la realiza una jurisdicción especializada en la materia electoral. Entonces, cuando busquemos la protección de un derecho político, tenemos que ir a la jurisdicción electoral. Si no, no nos van a admitir nuestra demanda. Entonces, vamos a solicitar tutela judicial efectiva como un derecho humano, pero a la autoridad que le compete resolver derechos políticos. Y la autoridad que le compete resolver derechos políticos son los tribunales electorales. No puede ser un juzgado de distrito ni un tribunal colegiado de circuito. Ahí no podemos ir a que nos protejan nuestros derechos políticos. Y entonces a la hora de acudir a la jurisdicción electoral, a los tribunales electorales, pues cambian todas las reglas. Pero a ver, fíjense, como les decía, la Constitución habla del derecho a votar, el derecho a ser votado, es decir, a ser candidato o candidato, el derecho a asociarse o a afiliarse libremente. Pero entonces yo les pregunto, si yo soy candidato y estoy en una campaña y estimo que me están restringiendo o vulnerando mi derecho de libertad de expresión por lo que estoy diciendo en una campaña, de repente me restringen ese derecho, me sancionan por decir algunas expresiones durante una campaña, ¿a dónde me voy? Porque estamos hablando de la libertad de expresión. ¿Es un derecho político la libertad de expresión o no es un derecho político? Si es político, nos vamos al tribunal. Si no es político, pues nos vamos quizá al juzgado de distrito. Entonces tenemos que distinguirlo cuando se esté hablando de un derecho político para irnos al tribunal. Bueno, ahí en diversos criterios en la Sala Superior del Tribunal Electoral ha señalado cuando la libertad de expresión tenga derecho por la materia político-electoral, también se entenderá como un derecho político. Cuando la libertad de expresión no tenga relación con la materia electoral, no se entenderá como un derecho político. Entonces ahí se parten las dos vías. Me voy a la vía ordinaria si la libertad de expresión no tiene relación con la materia político-electoral. Pero si la libertad de expresión tiene relación con la materia política, entonces me voy a los tribunales electorales. Entonces, ojo, los derechos políticos no solamente son votar y ser votado. Cualquier otro derecho humano involucrado con la materia electoral automáticamente se convierte también en un derecho político. Entonces, la jurisdicción que tenemos que atender para la protección de ese derecho político será la jurisdicción electoral. Nos vamos a ir a un tribunal electoral. Acuérdense que en México las 32 entidades federativas del país tienen su propio tribunal electoral, pero siempre estará en segunda instancia, o sea, quien podrá revisar las sentencias de los tribunales electorales en las 32 entidades federativas será el tribunal electoral.
del Poder Judicial de la Federación en sus salas regionales y en última instancia en la sala superior. Y entonces la jurisprudencia que emita la sala superior será obligatoria para todas estas autoridades. Pero de entrada, insisto, vamos en dos líneas diferentes. La procesal para todas las materias y la procesal solamente para la materia electoral. Y el derecho procesal electoral tiene características muy particulares, distintas a todas las demás materias. Seguramente ya lo vieron con el doctor Flavio Galván, como los plazos son distintos, la forma de presentar pruebas son distintas, la forma de promover la demanda es distinta, los tiempos para resolver también son muy distintos que en el Poder Judicial ordinario. Un ejemplo nada más. Si yo les pregunto, ¿cuánto creen que se tarda el Tribunal Electoral desde que se presenta una demanda hasta que se resuelve esta demanda en forma definitiva e inatacable? Porque, ojo, cuando resuelve la sala superior lo hace en forma definitiva e inatacable. ¿Cuánto creen que se tarda el tribunal en promedio de que llegue una demanda a tener una sentencia definitiva? Por ejemplo, ustedes son litigantes, presentan una demanda. En promedio, ¿cuánto creen que va a tardar el tribunal en resolverles ese asunto en forma definitiva e inatacable? ¿Saben cuál es el promedio del año pasado? 15 días. Entonces yo les pregunto, ¿qué otro tribunal en México les resuelve un asunto con una sentencia definitiva e inatacable en 15 días? Vean ahí, ya nada más, si partimos de esa base, vean nada más cómo el derecho procesal electoral es totalmente distinto a cualquier otro derecho. ¿Cuándo vamos a hablar de penal de tener una sentencia definitiva en 15 días? ¿Cuándo vamos a hablar en civil de tener una sentencia definitiva en 15 días? En penal ahorita hay quejas que se han presentado, asuntos que se han presentado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde dicen, oye, en México tengo 15 años en la cárcel y no se ha resuelto mi asunto. 15 años sin una sentencia definitiva. 12 años, 10 años. Hay muchos casos en México que el asunto tiene 10 años y no tenemos la sentencia definitiva, ya sea en civil, penal, etcétera, cualquier materia. Eso jamás podrá suceder en materia electoral. Les digo, en materia electoral, el promedio que maneja el Tribunal Electoral es de 15 días para resolver un asunto en forma definitiva, inatacable. Pero al decirles 15 días, ¿qué quiere decir eso? Imagínense los plazos para presentar la demanda, los plazos para resolver esa demanda, los plazos para valorar las pruebas, los plazos para revisar los hechos, los agravios en una demanda. Imagínense lo breve que es todo si en 15 días vamos a tener la sentencia definitiva. Obviamente, seguramente ya lo vieron, pues no hay audiencias de desahogo de pruebas. Como se llevan mucho tiempo, pues no, aquí yo presento mi demanda y al mismo tiempo presento las pruebas. Y no va a haber una audiencia para desahogo de pruebas. En materia electoral no existe, por lo general, ese tipo de audiencias porque no da tiempo. Tenemos que resolver en forma inmediata. ¿Por qué? Porque el Tribunal Electoral tiene plazos para resolver. Lo que no existe en civil o en penal, un plazo para que resuelva exactamente ese juzgado o exactamente ese tribunal colegiado, no hay plazos. En materia electoral sí. Por ejemplo, vamos a tener una elección de una gobernatura en cualquier entidad federativa y la ley de esa entidad federativa dice el candidato ganador tomará posesión el 15 de septiembre. Imagínense que la elección es en junio y el candidato ganador tome posesión el 15 de septiembre. Entonces, bueno, la elección es en junio, por ahí de finales de junio van a empezar a llegar demandas al Tribunal Electoral del Estado, por ahí determinando julio, más o menos en 2, 3 semanas, máximo 4 semanas, pues va a empezar a resolver esos asuntos el Tribunal Electoral del Estado. Ya para agosto, el Tribunal Electoral Federal podrá ir revisando las sentencias de los tribunales electorales estatales. Pero todas las demandas que se presenten, por ejemplo, en una elección de una gobernatura, que pueden ser 10, 20, 30, 50, 100 demandas, lo que ustedes quieran, todas esas demandas se tienen que resolver relacionadas con la elección de la gobernatura. Todas esas demandas que se presenten ante el Tribunal Electoral Federal se tienen que resolver antes del 15 de septiembre. Todas. 1, 10, 15, 20, 100, 200, 300, las que sean. Todas las tiene que resolver el tribunal antes del 15 de septiembre.
porque como toma posesión el candidato ganador el 15 de septiembre, entonces el Tribunal Electoral tendrá que resolver, aunque sea a las 23 horas con 58, 59 minutos, tendrá que resolver todos los asuntos la Sala Superior. Porque si resuelve después de que tomó posesión el candidato ganador, ya no tiene efecto su sentencia. Entonces, quien impugne la elección de una gobernatura y presente todas las pruebas que ustedes quieran para que se anule la elección de esa gobernatura, ya sabe, ya está seguro esa persona o ese partido o esa candidatura que el tribunal va a resolver antes del 15 de septiembre. Eso lo dan por un hecho y el tribunal antes del 15 de septiembre va a decidir si se anula o no la elección. Pero hay un plazo ahí. Y los plazos pues no tienen previsto si llega una demanda, 10 demandas o 100 demandas. Todas se tendrán que resolver antes del 15 de septiembre. De ahí que las reglas en materia electoral son completamente distintas. Es una materia mucho más expedita y todos los procesos que se llevan en el tribunal, todos los medios de impugnación que se reciben y se resuelven, pues obviamente se resuelven en plazos muchísimo más breves de lo que se podría resolver cualquier otro asunto, ¿no? Atendiendo, ojo, pues a esta tutela judicial efectiva. Para que sea una tutela judicial efectiva, pues tu tribunal electoral me tienes que resolver antes de que tomen posesión las candidaturas ganadoras, de que se integre el Congreso estatal o el Congreso federal, de que tome posesión el candidato o la candidata a la gobernatura, de que se instale el ayuntamiento, todas esas fechas límite que están en la ley y en la Constitución, pues son fechas límite para el tribunal para resolver todos los medios de impugnación relacionados con esa elección. Entonces, pues esto provoca que el legislador cambie completamente las reglas de la materia electoral a las reglas que se tienen en otras entidades federativas. Luego, este tema del 133 también es muy importante, porque vamos a encontrar muchas veces contradicciones en las leyes. Fíjense cómo lo dice claramente el 133 y nos debe de quedar muy en la memoria, ¿no? Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados internacionales que celebrados por el presidente y aprobados por el Senado de la República serán la ley suprema de la Unión. Entonces aquí nos dice el 133 de la Constitución. Las normas más importantes son la Constitución y los tratados internacionales. Y luego vean el segundo párrafo, que es fundamental. Los jueces, en este caso los jueces y las juezas de cada entidad federativa, se arreglarán a la Constitución Federal y a los tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de sus entidades federativas. ¿Qué le están diciendo aquí a las juezas o los jueces estatales? Que si ellos encuentran una contradicción entre su constitución de su estado y la Constitución Federal, lo que aplica es la Constitución Federal. Aunque sean jueces estatales, deben de aplicar la Constitución Federal. Y lo mismo, cuando existe una contradicción entre la Constitución del Estado o alguna ley del Estado frente a un tratado internacional, lo que debe de aplicarse es el tratado internacional, más allá de lo que diga la Constitución local. Entonces, todas las juezas y todos los jueces están obligados a aplicar directamente lo que dice la Constitución y los tratados internacionales sobre cualquier norma local. Ya en este tema del derecho procesal electoral, pues siempre que estudiemos normas locales relacionadas con el derecho procesal electoral, los plazos, las formas de admitir un asunto, las formas de desecharlo, cuándo hay sobreseimiento, cómo se valoran las pruebas, etcétera. Todas esas reglas que lleva el proceso electoral, los procesos electorales federales, todas esas reglas que deben aplicar para los medios de impugnación durante estos procesos electorales, pues deben de ajustarse necesariamente a lo que dice la Constitución, más allá de lo que puedan decir las reglas o las leyes. Entonces siempre es muy importante pues conocer perfectamente, por ejemplo, lo que dice la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. ¿Qué sistema de medios de impugnación hay? ¿Cuántos medios de impugnación existen? ¿Cuántos se pueden promover? ¿En qué casos se debe de desechar? ¿En qué casos
deben sobreseer esos medios de impugnación. Todas esas reglas, si están en la ley, pues hay que aplicarlas, obviamente, pero hay que revisar que esa ley sea conforme a la Constitución y que esa ley no vulnere derechos humanos de las personas, como pueden ser tutela judicial efectiva, debido proceso, derecho de audiencia, presunción de inocencia, etcétera, etcétera. Entonces siempre, ojo, debemos de partir de lo que dice la Constitución, independientemente de lo que digan las leyes procesales electorales. Hay que tener muy claro qué dicen las leyes procesales electorales, las de las 32 entidades federativas y la Ley General Procesal Electoral, que es la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. Hay que revisar muy bien qué dicen esas leyes, cuáles son los plazos para promover una demanda, cuáles son los plazos para que se resuelva, cómo se deben de valorar las pruebas, etcétera. Pero siempre hay que estar atentos que esas leyes procesales sean conformes a la Constitución. Y si hay una disposición, alguna disposición de una ley local que no es conforme a la Constitución, entonces lo que tenemos que aplicar es la Constitución, no lo que dice la ley procesal, porque lo que dice la ley procesal es contrario a la Constitución. Pues ahí nos vamos directo a la Constitución. Y uno dice, bueno, lo ideal es que no haya contradicciones entre la Constitución y la ley. Pues sí, eso es lo ideal. Pero en México ese ideal no existe. En México las leyes tienen muchas veces contradicciones con la Constitución. Y cuando hay una contradicción con la Constitución, lo que debe de aplicar es la Constitución y no la ley. Entonces no hay que confiarnos en todo lo que dice la ley, porque algunos supuestos o algunos criterios o algunas interpretaciones no son conforme a la ley, son conforme a la Constitución, porque de alguna forma la ley está vulnerando algún derecho de esta persona. Como uno, entre otros, es el que estamos platicando, el de tutela judicial efectiva. Siempre hay que buscar la interpretación para admitir la demanda de esa persona y no buscar una interpretación para desechar la demanda. Porque si desechamos la demanda, pues ya no estamos protegiendo el derecho político que le hizo valer esa persona al tribunal, porque estamos desechando la demanda. Entonces, ojo, siempre hay que buscar la interpretación que trate, pues interprete la norma para admitir la demanda. A veces no nos va a alcanzar, pues la ley dice así y pues ni modo, hay que cumplir con lo que dice la ley. La ley dice que tienes 4 días para promover, pues la presentaste en tu demanda, al día número 6, pues se tiene que desechar tu demanda, no la presentaste en plazo. La ley dice que debe ser en forma autógrafa, no la presentas en forma autógrafa o no viene firmada, pues se desecha la demanda. Pero hay casos particulares donde aplica la tutela judicial efectiva y habrá casos de excepción donde no en todas las situaciones se desecha la demanda. Por ejemplo, si la demanda la presentó una persona que pertenece a una comunidad indígena en una región muy, muy lejana de la capital del estado, donde ahí la demanda la mandan al tribunal, pues a lo mejor esta persona dice que no me dio tiempo, como tengo que irme de mi comunidad a la capital del estado, pues ahí me llevo 2 días, porque vivo en la sierra, lo que ustedes quieran. Y entonces por eso no me dio tiempo de presentar mi demanda en los 4 días que establece la ley. Ese es un caso de excepción, donde a lo mejor no aplicarían los 4 días. Y si esta persona pertenece a una comunidad indígena, pues el tribunal dice que para las comunidades indígenas hay que aplicar la suplencia de la deficiencia total. Pues si es una persona indígena, y luego si quieren le agregamos más cosas. Una persona indígena es una mujer, ¿no? Y vive en una comunidad muy lejana a la capital, y en la capital es donde envían la demanda por mensajería al tribunal electoral, y la demanda no entró en el día 4, que establece la ley, sino entró en el día 5. De entrada decimos se desecha la demanda porque se presentó fuera del plazo. Pero luego si revisamos los casos de excepción, si revisamos que era una persona indígena, que vive muy lejano a la ciudad, que no tiene recursos económicos, etcétera, 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 a lo mejor ahí hay suplencia de la deficiencia de la queja y le admitimos su demanda, aunque no haya llegado al tribunal en el plazo de 4 días.
Pero bueno, son casos de excepción. Pero siempre habrá que revisar todos esos casos de excepción y a ver, y habrá que ver, ¿no? Cómo se aplican ya en el caso concreto. Pero entonces, atendiendo al derecho procesal electoral, siempre, y ya lo ha señalado el tribunal, y también lo señala la Constitución en su artículo primero, las normas que siempre deben de atenderse en primer lugar es la Constitución y los tratados internacionales. Y si después las leyes secundarias son conforme a la Constitución y a los tratados, pues muy bien. Y si protegen derechos humanos y derechos políticos, pues también muy bien. Pero cuando tengamos contradicción entre la Constitución y las leyes secundarias, lo que hay que aplicar es la Constitución. Por eso hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando nos llega una demanda y la vamos a desechar, hay que revisar muy bien y hay que justificar muy bien ese desechamiento, porque al desechar una demanda ya no está aplicando el derecho humano más importante que hay, que es el de tutela judicial efectiva. No digo que no se deben desechar las demandas, pero hay que argumentar muy bien esa sentencia de desechamiento o ese acuerdo de desechamiento. Se tiene que fundamentar muy bien para justificar por qué no estamos admitiendo la demanda. Pero si por ahí encontramos alguna interpretación donde nos alcance para admitir la demanda, hay que admitirla. Acuérdense, cuando tengamos duda entre admitir o no admitir una demanda, pues hay que tener un criterio progresista y admitirla para tratar de proteger el derecho humano que nos están haciendo valer en esa demanda porque se está vulnerando. Entonces, si nos alcanza la interpretación para admitir la demanda, es mejor admitirla que desecharla. Porque al desecharla, pues ya no vamos a entrar a la protección del derecho humano de esa persona. Por eso, por ejemplo, uno de los juristas más importantes que tiene actualmente en nuestro país, que fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el doctor Sergio García Ramírez. Y en las conferencias el doctor Sergio García Ramírez siempre señala que el derecho humano más importante es la tutela judicial efectiva, porque es la llave para acceder a nuestra protección de nuestros derechos humanos. Si no hay tutela judicial efectiva, ¿de qué me sirve a mí que la Constitución me diga, te vamos a proteger todos estos derechos humanos, si voy a la autoridad, voy al tribunal y me desecha la demanda? Ya no me van a proteger ningún derecho humano, ni uno solo, porque me desecharon la demanda. Entonces, este derecho humano que está en la Constitución, en su artículo 17 y en los tratados internacionales de tutela judicial efectiva, es uno de los derechos más importantes, porque es el derecho para que yo acceda a que un tribunal me proteja un derecho humano. Si no hay tutela judicial efectiva, pues no hay protección de ningún derecho humano en cualquier materia, no solo en la electoral. Entonces, ojo, siempre pensemos, siempre que nos llegue a nuestro escritorio un expediente, una demanda, siempre pensemos que lo mejor hay que buscar una interpretación para admitirla, porque estamos cumpliendo con la tutela judicial efectiva. Si no admitimos la demanda, debe estar debidamente justificada, porque ya no va a haber protección de ningún derecho. Y a lo mejor tenemos razón, pues sabes que no cumpliste con estos requisitos, punto. No te voy a proteger tu derecho humano, pero si por ahí tenemos alguna interpretación para admitirla, pues hay que utilizar esa interpretación y admitir la demanda precisamente para dar una mejor protección de todos los derechos humanos a la persona que acuda directamente a tu tribunal. Entonces, ojo, está muy claro en nuestra Constitución este tema de la tutela judicial efectiva. En el derecho procesal electoral, pues el primer principio, el primer derecho humano que tenemos que revisar es la tutela judicial efectiva. Existe el medio de impugnación, existe el tribunal que me lo va a resolver y luego cómo me resuelve el asunto ese tribunal, si de verdad me está protegiendo mi derecho o no me está protegiendo mi derecho. Todo eso tenemos que revisar. Y la calidad democrática de un país también se mide en la protección de los derechos humanos que tenga ese país. Es decir, en las instituciones y los procedimientos que tiene ese país para proteger derechos humanos. Si tiene instituciones importantes que protejan derechos humanos, pues es un país que su calidad democrática es más sólida de un país que no tenga las instituciones que protejan derechos humanos. La calidad democrática va a estar muy baja
en esos países donde no exista este tema de la tutela judicial efectiva. Y no les quiero decir en México cómo estábamos antes de 1988, por ahí. Por ejemplo, elecciones de 1900, no crean que hace 300 años, no. Elecciones de 1982. A ver, si a mí me vulneraban un derecho político en 1982, no me dejaban votar por lo que ustedes quieran, ¿ante qué tribunal acudía? A que me protegiera ese derecho humano. ¿Saben qué? No había tribunales. ¿Por qué? Porque en 1982 no había tribunales electorales. Y si íbamos a la corte nos contestaba, aquí no revisamos derechos políticos. No tenemos competencia. Históricamente la Suprema Corte no ha tenido competencia para proteger derechos políticos. Pero a ver, 1982, entonces, ¿cómo nos quedábamos? Entonces, ¿a dónde voy? Pues nos decía la Corte, aquí en el Poder Judicial Ordinario no se protegen derechos políticos. Entonces, ¿quién nos lo va a proteger? Nadie. Imagínense. 1982 no había tribunales electorales. Todavía en 1988 tuvimos un tribunal electoral, pero de carácter administrativo, que sus sentencias podían ser revisadas por autoridades políticas. Fue hasta 1990 cuando nace el IFE, Autoridad Independiente y Autónoma, y cuando nace el TRIFE, Tribunal Federal Electoral, ya un tribunal jurisdiccional, un tribunal autónomo, un tribunal independiente con presupuesto propio y un tribunal que al final sus sentencias eran definitivas e inatacables después de la reforma de 1993. Entonces, fíjense, piensen, tutela judicial efectiva en materia de derechos políticos. ¿Saben cuánto empezó este tema de tutela judicial efectiva en materia de derechos políticos? Pues en 1987 con el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Antes, nadie nos protegía nuestros derechos políticos. No había tutela judicial efectiva. Y entonces por eso muchas veces decían, no hay calidad democrática en México, porque no hay quien proteja los derechos políticos de las personas. Pero entonces a partir de 1990 que nace el Tribunal Federal Electoral, nace una jurisdicción muy, pero muy especializada en materia electoral. Y de 1990 a 2022, pues creo que la jurisdicción electoral en México es una de las jurisdicciones más eficaces en todo el mundo. Fíjense, a la fecha, todavía hay muchos grupos en Estados Unidos que no reconocen la elección presidencial última, donde Biden ganó. Hay muchos que no reconocen esos resultados. ¿Por qué? Porque allá no existe un tribunal electoral, no se agotaron todas las instancias y todavía hay un grupo de la sociedad muy importante que no reconoce la victoria de Biden. Hace un año, por ejemplo, en Alemania hubo elecciones y ¿saben qué pasó en las elecciones? Se acabaron las boletas en muchas casillas, en otras casillas se dieron resultados preliminares y todavía no se terminaba la votación, en otras casillas terminaron 3 horas más tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvieron en Alemania muchos problemas en su proceso electoral del 2021. Y así, si nos vamos por país, pues la mayoría de los países y muchas democracias ya avanzadas han tenido problemas en su sistema electoral. Ahorita el sistema electoral mexicano es uno de los más avanzados en el mundo en materia electoral, pero es una jurisdicción especializada. Porque imagínense, para tener una sentencia definitiva en 15 días, pues lo tiene que hacer obviamente un tribunal que solamente se dedique a esa materia. La no podría tener una resolución en 15 días en materia electoral. Sería imposible para la Suprema Corte, porque la Suprema Corte ve todo tipo de materias y todo tipo de temas. Entonces, por eso en 1990 que nace el TRIFE, se decide lo electoral va aparte de todo el Poder Judicial ordinario, con reglas especiales, con leyes especiales y con juzgadores y juzgadoras especiales para la materia electoral. Y ahora es un ejemplo en todo el mundo. Tanto lo que hace el INE como lo que hace el tribunal son un ejemplo para todo el mundo. Han llegado muchos medios de impugnación al Tribunal Electoral solicitando la protección de diversos derechos políticos, entre ellos los derechos políticos de las mujeres, por ejemplo. México es un país ejemplar en la protección de los derechos políticos de las mujeres.
Empezaron las mujeres a llegar al tribunal, 2009 por ahí, luego 2012, y le empezaron a decir al tribunal, oye, obliga a los partidos a que nos registren en las candidaturas. Y por ahí, por ejemplo, en el 2012 había una legislación que decía, la legislación decía 40% mujeres, 60% hombres. Los partidos registraron en diputaciones y en senadurías a sus candidaturas y no cumplieron con el 40% de mujeres. Y entonces en el 2012, pues fueron muchas mujeres al tribunal vía JDC y el tribunal rápidamente que resolvió ese medio de impugnación le ordenó a los partidos políticos que cumplieran con el 40% que marca la ley, porque ningún partido había cumplido. Y por ahí se fueron por una excepción que en esos tiempos tenía la ley, que si las candidaturas las elegía la militancia del partido, pues no tenía que cumplirse con el 40%, porque fueron los militantes los que eligieron a esas candidaturas en procedimientos internos democráticos. Pero bueno, esa excepción, dijo el tribunal, no aplica. Es más importante el tema de equidad de género que el de esa excepción. Y entonces, en el 2012, el Tribunal Electoral ordenó a todos los partidos políticos registrar 40% de diputaciones en el Congreso de la Unión, es decir, de 500 había que registrar 400, tanto propietaria como suplente, y en el Senado de la República también 40% de las senadurías tenía que ser mujer, tanto propietaria como suplente. Y así empezó y empezó el tribunal. Y luego llegaron otros asuntos al tribunal, y luego cuando llegaron las mujeres al Senado y cuando llegaron las mujeres a la Cámara de Diputados, pues reformaron la Constitución. Ellas y los hombres, ¿no? Entre todos. Las mujeres convencieron a los hombres de reformar la Constitución, reformaron la Constitución y dejaron ahí en la Constitución un principio constitucional muy importante que habla 50-50. Ya no era 40-60, ahora la Constitución decía todos los partidos políticos en diputaciones y en senadurías tienen que registrar 50% de candidaturas con mujer propietaria y mujer suplente. Y así nos fuimos, y así nos fuimos, y así nos fuimos, con diversas sentencias que protegían este derecho político de las mujeres de participar en los procesos electorales. ¿Y cómo creen que estamos ahorita en 2022? Si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, de los 500 curules que hay en la Cámara de Diputadas y Diputados, ¿cuántas legisladoras hay? De 500 espacios, ¿cuántos son de mujeres? Y busquen en todo el mundo, ¿eh? Y van a ver que no sucede lo que sucede en México. ¿Saben cuántas diputadas hay en este momento? 250. ¿Y saben cuántos diputados hay en este momento? 250. ¿Eso cómo se llama? Paridad de género exacta. Yo creo que México y otros dos países en el mundo tienen una paridad exacta, de 250 a 250. Pero al Tribunal Electoral y a las legisladoras y a los legisladores les costó 20 años para llegar a esto. Pero ya llegamos. Ahora si les pregunto, por ejemplo, senadurías. ¿Cuántos escaños hay en el Senado de la República? 128. Acuérdense que en diputaciones son curules y en senadurías son escaños. Bueno, son 128 escaños en el Senado de la República. ¿Cuántas senadoras creen que hay en el 2022 de 128 escaños? Segunda pregunta. Ahí está la respuesta. 64 senadoras y 64 senadores. O sea que en el Senado de la República también tenemos una paridad exacta. La mitad son senadoras y la mitad son senadores. Y también busquen en el mundo donde van a encontrar parlamentos donde sean exactamente 50% legisladoras y 50% legisladores. En México ya lo logramos, pero con un sistema procesal electoral muy distinto a cualquier otra materia, con acciones afirmativas que dictó el tribunal en diversas sentencias hasta que se reformó la Constitución y ya se volvió un principio constitucional este tema de la paridad de género. Pero vean cómo poco a poco la tutela judicial efectiva es más efectiva que antes en materia electoral. Imagínense, empezamos en que no había tribunales y en 2022 tenemos 64 senadoras y 250 diputadas. Antes no había tribunales, ahora tenemos exactamente paridad total. Esto es como ha ido evolucionando la justicia electoral en México y ahora sí voltean de todo el mundo
a revisar qué pasó en México y cuáles son sus autoridades y cómo está este tema de un debido proceso, una tutela judicial efectiva en materia electoral, cómo es posible que exista un tribunal que en 15 días resuelve los asuntos, si son definitivos, inatacables. Todo eso lo están revisando en México, porque dicen, bueno, allá la justicia sí es efectiva. Este tema de tutela judicial efectiva, este tema del derecho procesal sí es efectivo. Porque, ojo, no solamente es importante que esté en la ley, sino que se lleve a la práctica. La Constitución puede decir paridad de género y a lo mejor hay 3 diputadas nada más, pero que la Constitución diga paridad de género y que en el Senado de la República tengamos la mitad de senadoras, pues ya la teoría llegó a la práctica. ¿Y entonces qué quiere decir eso? Que el derecho procesal electoral, pues sí es eficiente. Y si nos vamos a la Constitución, pues sí existe tutela judicial efectiva para todas aquellas mujeres que fueron muchas las que vinieron al tribunal solicitando tutela judicial efectiva para que los partidos políticos las registraran como candidatas. Y a la fecha, pues ya ganan las elecciones, las mujeres. En muchas elecciones ganan más mujeres que hombres. Entonces, ahora sí ya les gustan los partidos registrar mujeres porque ya ven que ganan las elecciones, pero después de 20 años. Y ya vieron que es efectivo el derecho procesal electoral. Inmediato. Por ejemplo, en la última elección que tuvimos en Aguascalientes este año, pues a mí me llamó muchísimo la atención que en Aguascalientes se imprimió una boleta con puras candidatas a la gobernatura. No había un solo hombre. Es la primera boleta que se imprime para una elección de una gobernatura donde todas son candidatas, todas, absolutamente todas. Es decir, en Aguascalientes todos los partidos políticos decidieron registrar a una mujer. Y como consecuencia, pues la gobernatura obviamente la ganó una mujer y actualmente tienen una gobernadora, ¿no? Que se llama Teresa Jiménez. Ella llevó a cabo muchos temas de paridad de género porque ella fue una candidata, fíjense, ella empezó como diputada federal. De repente en Aguascalientes le dijeron, yo me acuerdo que fue un curso y me dijeron, te vamos a presentar a la flamante diputada federal que acaba de ganar. Yo les dije, pues a todo dar, está bien, ¿no? Y otra vez me dijeron, le vamos a presentar a la diputada federal que acaba de ganar. Fue un curso al PAN y ella era del PAN, ¿no? Yo dije, pues qué, ¿no? ¿Por qué me la quieren presentar o qué? Pero está bien. Y ya me la presentaron. Ya la saludé y todo y me dijo, mira, yo tengo 28 años y acabo de ganar la Diputación Federal en el distrito más importante de Aguascalientes. Y resulta que en ese tiempo era cuando los partidos políticos estaban obligados a registrar un 40% de mujeres. Entonces, pues no tenemos las pruebas los que somos abogadas o abogados, pero se dijo que a ella la registraron en un distrito que estaba completamente perdido. Entonces dijeron, a este distrito que está completamente perdido, pues ponemos a esta jovencita de candidata, porque ya sabemos que vamos a perder, pero como el tribunal nos obligó a registrar mujeres, pues la registramos en este distrito, era el 1, y competía con un político del PRI, pues que conocían de toda la vida, que ya había tenido muchos cargos públicos, etcétera. Entonces, para el PAN, pues se supone, les digo, entre comillas, era una elección perdida y registraron a una jovencita, pues resulta que esta jovencita ganó la elección. Y resulta que esa jovencita después fue presidenta municipal, después se religió como presidenta municipal y ahora es la gobernadora en el estado. Pero vea como si la justicia electoral, la tutela judicial efectiva, los procesos electorales, pues sí son efectivos. También la calidad democrática se mide así con las sentencias de los tribunales constitucionales de un país. A ver, va una persona, le pide protección a un derecho humano. ¿Se le dio protección o no? ¿Cuánto tiempo duró en dársele esa protección? Es decir, ¿cuánto tiempo duró en dictarse sentencia? Y si se dictó sentencia para proteger su derecho humano, así se mide la calidad democrática. O sea, al tribunal electoral llegan, presentan su demanda, en 15 días tienen una sentencia definitiva y en la mayoría de, de las sentencias hay protección al derecho humano. Entonces vean todo lo que avanzamos del 90, que no teníamos tribunales, al 2022 para cumplir con este derecho humano fundamental en cualquier sistema democrático, que es la tutela judicial efectiva. Pero ojo, como ya se los dijo el doctor Galván seguramente, pues todo el sistema procesal electoral es completamente distinto, las reglas son completamente distintos y todo el
procedimientos completamente distintos a cualquier otra materia. Inclusive, pues resuelven, como ya lo vimos, tribunales especializados en materia electoral y nunca lo revisa el asunto otro tribunal. Cuando el asunto llega a la sala superior, ya se sabe que va a ser la sentencia definitiva e inatacable. Porque la Corte, les digo, históricamente, no ha querido entrarle al tema de los derechos políticos, ¿no? Pues también recuerden que con la reforma de 2014, no sé si se los dijo el doctor Fabio Galván, pero si no lo repasamos, con la reforma de 2014 cambiaron también las leyes. Antes teníamos el COFIPE, que era Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Por qué se llamaba Código Federal? Porque aplicaba para las elecciones federales. Para las elecciones locales, pues había los códigos electorales en cada entidad federativa. Pero viene la reforma del 2014 y se dice no, como ahora ya nació el INE y el INE es una autoridad nacional, ahora las leyes federales ya no van a tener vigencia, ahora van a ser leyes generales. ¿Por qué cambia de ley federal a ley general? Porque ahora estas leyes generales van a aplicar para las elecciones federales, pero también para las elecciones en las entidades federativas. Y entonces en el 2014 nace la Ley General de Partidos Políticos, que aplica para todas las elecciones, y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que aplica para todas las elecciones. ¿Y por qué estas leyes aplican para todas las elecciones? Porque el INE en un momento dado puede decidir organizar una elección estatal. Entonces, pues habrá que regirse conforme a esa ley general, en su caso que aplique para todas las elecciones. Ahora, otro caso, la ley general de instituciones y procedimientos electorales, por ejemplo, dice, como hay una ley general que aplica para organizar el proceso electoral local, pero también en esa localidad, en esa entidad federativa, hay una ley local. Por ejemplo, tenemos ley general de instituciones y procedimientos electorales y tenemos código electoral en Colima y vamos a organizar una elección local en Colima. ¿Cuál aplica de las dos leyes? Las dos, la ley general y la ley local electoral de Colima. Aplican las dos. Pero ¿qué sucede cuando aplicamos dos normas? Puede haber contradicciones entre lo que diga la ley general y lo que diga la ley electoral del estado de Colima. Si hay contradicción, fíjense en esto, si hay contradicción entre la ley general y la ley local, dice la ley general, la que debe aplicarse es la general sobre la local. Pero ¿qué dice el tribunal? No, el tribunal dice otra cosa distinta. Eso dice la ley. Pero el tribunal electoral dice no, si hay una contradicción entre la ley general y la ley local, la legislación que debe aplicar es la que sea conforme a la Constitución. No necesariamente hay que aplicar la ley general. Si la ley de Colima es conforme a la Constitución y la ley general no es conforme a la Constitución, vamos a aplicar la ley de Colima. Entonces, cuando existe contradicción entre normas, siempre la norma que deberemos de aplicar es la que sea conforme a la Constitución y la que sea conforme a los tratados internacionales. Entonces, aquí es donde nace, como les decía, esta Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y nos dice la propia ley, esta ley es aplicable para las elecciones en el ámbito federal y también para las elecciones en el ámbito local. Entonces, por primera vez en nuestro país tenemos una legislación electoral que aplica para todas las elecciones, como es esta Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Luego rápidamente pues vamos a ver estos puntos que ya seguramente revisaron en anteriores sesiones, que es un medio de impugnación, ¿no? Son todas aquellas demandas que se presentan ante el tribunal para impugnar determinados actos, ¿no? Una resolución judicial pues es la resolución o la solución en su caso del problema, ¿no? Es la sentencia que nos va a decir pues quién ganó y quién perdió. Acuérdense también que en el sistema de medios de impugnación pues nace a partir de la Constitución, ¿no? Y posteriormente de la ley reglamentaria que establece cuáles son los medios de impugnación. En materia electoral tenemos todavía un medio de impugnación que resuelve el INE, entonces se llama de carácter administrativo, seguramente ya lo vieron, que fue el recurso de revisión. El de recurso de revisión es el único recurso que no resuelve el tribunal, lo resuelve el INE. Y contra las resoluciones del recurso de revisión, pues ya nos vamos vía recurso de apelación al Tribunal Electoral. Todos los demás medios de impugnación los resuelve directamente el tribunal
Aquí los elementos que ya seguramente revisaron: ausencia de efectos suspensivos, plenitud de jurisdicción, seguramente ya lo analizaron, irregularidades provocadas por el actor, perdón, jurisdicción constitucional. Aquí me detengo un poquito. ¿Qué quiere decir tribunal constitucional? ¿Cuál es la diferencia? Porque siempre hablamos del Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, por ejemplo, Tribunal Constitucional en Colombia, ¿no? Tribunal Constitucional español, Tribunal Constitucional alemán, Corte Constitucional italiana, Consejo Constitucional francés. Siempre hablamos de un Tribunal Constitucional. ¿Ese cuál es? ¿Ok? El Tribunal Constitucional es el tribunal que tiene jurisdicción constitucional. ¿Eso qué quiere decir? Que es un tribunal que puede interpretar directamente la Constitución. Y además es un tribunal de última instancia, que sus sentencias no pueden ser revisadas por ningún otro tribunal y va a interpretar la Constitución. Al interpretar la Constitución, eso quiere decir que ese tribunal debe de decir: aquí lo que aplica es la Constitución y no la ley. O aquí, entre estas dos disposiciones constitucionales, las que debe de aplicar es esta y la que no debe de aplicar es esta. Pero sobre todo un tribunal constitucional enfrenta normas secundarias frente a la Constitución. Y cuando las normas secundarias no se ajustan a la Constitución, puede declarar la invalidez de esa norma legal o inaplicar esa norma legal. Ahí es cuando hablamos de tribunales constitucionales. Pero en México, fíjense, no pasa como España, ni como en Alemania, ni como en Colombia, ni como en ningún otro país. Por lo general, en México, el tema es que tenemos dos tribunales constitucionales. ¿Cómo quedó? Sí, la Suprema Corte para todas las materias, pero para la materia electoral tenemos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como un tribunal constitucional que interpreta finalmente la Constitución sobre cualquier otra norma. Entonces en México tenemos esa característica especial, ¿no? Tenemos Tribunal Constitucional, Suprema Corte para todas las materias y Tribunal Constitucional solamente para la materia electoral, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde le podemos decir a ese Tribunal Constitucional: oye, tribunal, inaplícame esta norma porque es inconstitucional o porque es contraria a los tratados. Y si tengo razón, el Tribunal Electoral me va a inaplicar esa norma por inconstitucional. Esto lo podemos hacer vía cualquier medio de impugnación. Si soy ciudadano o ciudadano, pues presento JDC, ¿no? Si soy partido político, pues puedo presentar juicio para la revisión, de revisión constitucional o cualquier otro medio de impugnación. La ley no especifica en qué medio de impugnación. En cualquier medio de impugnación, yo puedo hacerle valer al tribunal que me inaplique una norma por inconstitucional. Y si tengo razón, el tribunal me va a decir: pues, ¿qué crees? Tienes razón y para ti no aplica esta norma porque es inconstitucional. Y listo. No me va a aplicar. Aunque esté ahí en la ley y esa ley se haya aprobado por un Congreso estatal o el Congreso federal, no va a aplicar esa norma porque es inconstitucional. Entonces, obviamente el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional, es un tribunal que tiene jurisdicción constitucional y es un tribunal al cual podemos acudir vía cualquier medio de impugnación y decirle: oye, tribunal, inaplícame esa norma porque es inconstitucional. Y si tengo razón, me la va a inaplicar. Como ya han sucedido múltiples casos que han llegado al tribunal y el tribunal dice: para esta persona o para este partido o para esta candidatura no aplica esta norma porque se estima inconstitucional. Por ejemplo, que la norma diga: necesitas 20 años de residencia para registrarte como candidato a gobernador y yo solamente tengo 10. Pues puedo ir al tribunal y le digo: oye, esa norma que exige 20 años de residencia es inconstitucional. El tribunal revisa esa norma, revisa qué dice la Constitución, revisa qué dicen los tratados, y si esa norma es contraria a la Constitución y es contraria a los tratados, dice el tribunal: efectivamente, esa norma de 20 años no te aplica porque es inconstitucional. Y como tú tienes 10 años, pues es suficiente para que acredites la residencia. Ese podría ser un ejemplo entre muchos, ¿no? Y sí, desafortunadamente, pues sí hay muchas normas en las leyes locales y en las leyes generales contrarias a la Constitución. Y cuando la norma es contraria a la Constitución, ya sabemos en el tribunal que por ahí puede llegar alguna persona a decirle: inaplícame esa norma por inconstitución. Entonces es muy importante saber que en cualquier medio de impugnación yo puedo solicitarle al tribunal la inaplicación de una norma
por ser contraria a la Constitución o contraria a los tratados internacionales, y el tribunal tiene todas las atribuciones para revisar si esa norma se ajusta o no a la Constitución y por lo tanto debe de aplicar para mí o no debe aplicar para mí, ¿no? Eso también es muy importante. Fíjense cómo aquí nos dice la propia Ley General del Sistema de Medios de Impugnación: la interpretación del orden jurídico deberá realizarse conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y deberá darse la protección más amplia a estos derechos humanos. Y cuando en una ley procesal leemos la palabra derechos humanos, pues ¿cuáles son los derechos humanos relacionados con la materia procesal electoral? Pues la tutela judicial efectiva, el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho de audiencia, entre otros, son derechos que nos hacen valer ante el tribunal vía medios de impugnación. Luego, algunos criterios del tribunal han ampliado, por ejemplo, la procedencia del tribunal del recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración antes no procedía para revisar sentencias de salas regionales, pero actualmente el tribunal dice a partir de 2012, pues el recurso de reconsideración sí procede para revisar sentencias de las salas regionales cuando interpretan directamente la Constitución. También esta figura ha sido muy importante desde hace mucho tiempo, seguramente ya la analizaron, pero si no, se las dejo ahí en la lámina, la figura del persaltum. El persaltum quiere decir que si la primera instancia no resuelve mi asunto, pues me voy directamente a la segunda instancia, vía persaltum. Es decir, yo presento un medio de impugnación ante mi partido, ante la Comisión de Justicia de mi partido para que me resuelva alguna inconsistencia que hay en el proceso para seleccionar candidaturas, ¿no? O algún tema que yo estime que se me está vulnerando algún derecho como militante, por ejemplo. Me vulneran mi derecho como militante, yo presento un medio de impugnación dentro de mi partido. Pero resulta que mi partido nunca resuelve ese medio de impugnación. Entonces puedo ir al tribunal y decirle, oye, ¿sabes qué, tribunal? Pues tú resuélveme el asunto porque mi partido no me lo resuelve. Y el tribunal va a hacer dos cosas: ordenarle al partido que lo resuelva en un plazo preciso o sustituir al partido y resolverlo el tribunal. Entonces me salto la instancia para que me resuelva el tribunal y me desisto de la instancia previa dentro de mi partido político. Luego, error en la vía, aquí también atendiendo a este principio muy importante de tutela judicial efectiva. Si yo me equivoco en la vía, no necesariamente por eso se va a desechar mi medio de impugnación. Por ejemplo, yo voy al tribunal y digo, presento juicio de inconformidad. Y de repente el tribunal me dice, no, es que no es juicio de inconformidad, es JDC, juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Te equivocaste, pero no por eso voy a desechar tu demanda. Acuérdense, otra figura muy importante de la tutela judicial efectiva es la suplencia de la deficiencia de la queja. Aquí, si me equivoqué, el tribunal me va a corregir y le va a dar trámite a mi demanda. Simplemente el tribunal me va a decir, ¿sabes qué, ciudadana? Te equivocaste. No es juicio de inconformidad, lo que tú estás alegando es vía JDC, entonces vamos a cambiar la vía y a tu demanda le vamos a poner JDC y no le vamos a poner juicio de inconformidad. Pero admite el asunto, vean la importancia. Antes, si éramos un tribunal formalista, no, pues sabes que se desecha tu demanda porque estás presentando un juicio de inconformidad y no aplica. Ahora no, sabes que te equivocaste, bueno, la vía es esta y vamos a resolver el trámite vía esta. Y luego este tema que ya les había platicado, esta jurisprudencia de 2014 fue muy importante, donde se dice los plazos en los que se deben de presentar las demandas tienen excepciones. Esos plazos de 4 días o de 3 días que ya revisaron anteriormente tienen sus excepciones. Por ejemplo, tratándose de comunidades indígenas y sus integrantes, deben de tomarse en consideración determinadas particularidades, cuando hay obstáculos técnicos, cuando hay circunstancias sociales, geográficas y culturales que tradicionalmente han generado en la población indígena una situación de discriminación jurídica, como son la distancia, muy lejos, los medios de comunicación, donde se ubica el domicilio del actor, en relación a donde se encuentra el domicilio de la autoridad ante la que se impone ante la que se interpone el recurso. Es decir, vivo muy lejos y donde tengo que presentar la demanda
pues, está más lejos, no hay medios de comunicación, no hay recursos económicos, etcétera. Entonces dice aquí el tribunal, conforme al criterio de progresividad, se deben de garantizar los derechos de esas comunidades indígenas al determinar la oportunidad de la interposición del recurso de reconsideración como medida idónea, objetiva y proporcional. Es decir, siempre hay que ver cada caso particular y ver en qué casos se aplican estrictamente los plazos que señala la ley y en qué casos no. Esta jurisprudencia también es central. No sé si ya la revisaron, pero apúntenla por ahí porque es importantísimo. Aquí nos dice el tribunal, ¿qué pasó en estos tiempos del 2012? Que llegaban alguna persona, algún partido, alguna candidatura al tribunal y no había un medio de impugnación para solicitar lo que estaban solicitando. Por ejemplo, llegaba un tribunal electoral de un estado al tribunal y le decía, oye, no me están dando el presupuesto para todas mis actividades en el Congreso estatal. No me autorizan el presupuesto y yo no puedo trabajar como tribunal electoral. Tu tribunal federal exige al Congreso que me dé el presupuesto, por ejemplo, ¿no? Pero si yo les pregunto, ¿qué medio de impugnación es ese? En donde viene un tribunal y le dice al Tribunal Electoral Federal, oye, dile al Congreso que me dé el presupuesto para ejercer mis funciones. ¿Qué medio de impugnación tiene que presentar ese tribunal ante el otro tribunal? No hay un medio de impugnación específico, no existe en la ley. Otro caso, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, el director de capacitación dentro de un partido le dice al presidente del partido, oye, dame la partida para capacitación. Y le contesta el presidente, no, esa partida la vamos a utilizar en otra cosa, en otro rubro. Y todavía le vuelve a decir el director de capacitación al presidente del partido, oye, ¿sabes qué? Pero ese rubro está etiquetado para capacitación. Y yo tengo que cumplir con mis funciones de capacitar aquí a la militancia, necesito ese presupuesto. Y ya por escrito le contesta el presidente, no sabes qué, ese presupuesto, aunque esté etiquetado, lo vamos a utilizar en otra cosa. Entonces el director de capacitación va al tribunal para que el tribunal le ordene al presidente del partido que dé esa partida para capacitación. Pero yo les pregunto, ¿y en qué medio de impugnación va a ir el director de capacitación del partido al tribunal? JDC no se le está afectando a él ningún derecho. A él directamente no. Ningún derecho político. Juicio de inconformidad no va a impugnar una elección. Procedimiento especial sancionador no va a impugnar algún tema de propaganda política. Y así, si revisamos todos los medios de impugnación, no hay ninguno. Pero entonces que no venga esa persona al tribunal. Le contestamos al tribunal, oye, es que no hay ningún medio de impugnación, eso que tú quieres no se puede impugnar. Pues no, porque está obviamente lo que analizamos al principio, la tutela judicial efectiva. Entonces dice el tribunal, cuando no exista medio de impugnación, vamos a admitir la demanda y le vamos a poner, pues, asunto general. Y ya, revisamos la demanda y la resolvemos. Pero no porque no exista el medio de impugnación, no la vamos a admitir, la vamos a admitir y la vamos a poner, le vamos a poner asunto general. Después se evolucionó este tema y ahora hay algunos casos que no se llaman asuntos generales. Hay algunos casos que se llaman juicios electorales, porque no aplica ningún medio de impugnación, pero hay que atender la demanda de esa persona. Admitimos la demanda y le ponemos juicio electoral. Esto nace en el 2012 con esta jurisprudencia que dice, asunto general, las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están facultadas para formar expediente ante la improcedencia de un medio de impugnación específico. Si no procede ninguno de los que están en la ley, admitimos la demanda y le ponemos juicio electoral. Así de sencillo. Y es una jurisprudencia obligatoria para todas las autoridades del tribunal, es decir, salas regionales y sala superior. Y después en el 2014 dijeron, ay, los tribunales electorales en los estados, pues igual. Y entonces se emite una jurisprudencia, la 14 del 2014, donde no puedes decir, oye, es improcedente la demanda, se desecha. No, simple y sencillamente porque no hay un medio de impugnación específico para impugnar ese tema, no la vamos a desechar. La vamos a admitir y dice el tribunal aquí en el 2014, tú también, Tribunal Electoral Estatal, la vas a admitir. Y dice así, medios de impugnación en materia electoral ante la falta de previsión en la norma local, la autoridad electoral estatal o del Distrito Federal, es decir, el Tribunal Electoral Estatal o de la Ciudad de México competente, debe de implementar un procedimiento idóneo. Esto va directo de la tutela judicial efectiva.
Se le olvidó al legislador poner un medio de impugnación para impugnar este tema, pues tu tribunal ponlo y ponle juicio electoral y admite la demanda y resuelve ese tema para que cumplas con el derecho humano de tutela judicial efectiva. Y entonces, si ustedes revisan todos los tribunales de los estados y este Tribunal Electoral Federal, pues por ahí tiene muchos juicios electorales que ha resuelto, no uno o dos, muchos, porque la ley no contempla un medio de impugnación, pero si no lo contempla, el tribunal dice, la vía es juicio electoral, lo admitimos y lo resolvemos. Y el juicio electoral no está en la ley. El juicio electoral es una jurisprudencia del Tribunal Electoral. Por eso les decía, no es solamente lo que diga la ley. Van a ver cómo el tribunal constantemente resuelve juicios electorales y ese no lo van a encontrar como un medio de impugnación en la ley. Es un medio de impugnación que nace de una interpretación que hace la Sala Superior al 17 de la Constitución de tutela judicial efectiva. Pero en pocas palabras, aquí el tribunal y todos los tribunales en los estados hacen la interpretación necesaria para admitir la demanda, aunque no exista el medio de impugnación. Pues le ponemos juicio electoral y lo admitimos, ¿no? En muchos de los casos. Entonces aquí están las dos jurisprudencias, la 1 de 2012 para el Tribunal Electoral y la 14 de 2014 para todos los tribunales en las entidades federativas. Y vean cuál es el fundamento de este juicio electoral. Pues la Constitución que ya analizamos y los tratados internacionales para cumplir con el derecho fundamental, porque es un derecho fundamental, porque está en la Constitución y en los tratados internacionales en México. Entonces dice aquí la jurisprudencia, se trata de proteger este derecho fundamental de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. Y entonces nace lo que ahora se llama el juicio electoral, que no vamos a encontrar, insisto, en la legislación, sino en un criterio del tribunal. Ya me paso todos estos temas. Aquí nos dice María del Refugio Cepeda, en el Estado de México, antes de la reforma de 2014, no existía el juicio ciudadano local y se tuvo que implementar un asunto especial para resolver los asuntos. Exactamente, María de Refugio, así como en tu entidad federativa, en tu Tribunal del Estado de México, así sucedió en otros tribunales estatales y a nivel federal, que cuando no existía el medio de impugnación, pues bueno, se implementaba un asunto especial, pero se admitía el medio de impugnación, se admitía el medio de la demanda, por ejemplo, y se resolvía y se le ponía juicio electoral, juicio especial, asunto general, pero así como lo hacía el Tribunal Federal y lo sigue haciendo, también los tribunales estatales como el Estado de México, pues vía acuerdos, vía jurisprudencia, implementaban asuntos especiales con tal de que se protegiera lo que insisto y que siempre hemos platicado en esta sesión, la tutela judicial efectiva. Porque si en la ley no hay tutela judicial efectiva, pero sí hay en la Constitución la tutela judicial efectiva, y sí están los tratados internacionales la tutela judicial efectiva, pues hay que aplicarla, aunque no esté en la ley. Pero eso nos cambia la forma de pensar, porque no debemos de pensar siempre solamente en lo que dice la ley. Hay que pensar siempre qué dice la ley, pero también qué dicen los tratados internacionales, pero también qué dice la Constitución y finalmente también hay que revisar muy bien en cualquier tema qué dice la jurisprudencia de la Corte, qué dice la jurisprudencia del Tribunal Electoral y qué dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si queremos ser buenas abogadas y buenos abogados, tenemos que revisar todo el sistema jurídico. No nos podemos quedar en la ley. Hay que ver la Constitución, los tratados y la jurisprudencia de los máximos tribunales, como son la Corte, el Tribunal Electoral Federal y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para tener todo el panorama y proteger todos los derechos humanos que están en la Constitución y los tratados internacionales. Ya seguramente vieron el tema de los plazos, el tema de la legitimación, las partes, los requisitos. Acuérdense, todavía se exige en materia electoral la famosa firma autógrafa. Todavía llegan casos al tribunal donde la demanda no viene con firma autógrafa y se tiene que desechar de plan. Aquí sería necesario un criterio atendiendo a la tutela judicial efectiva de que exista la figura de prevención. ¿Sabes qué? Si no viene tu demanda firmada, pues te damos un plazo, por ejemplo, de 24 horas para que vengas a reconocer tu demanda. Todavía no está este criterio, todavía se aplica directamente la ley y si la demanda no viene firmada, ni el escrito
donde se dice que vamos a presentar una demanda, tampoco viene firmado, pues se desecha de plano esa demanda, tratándose obviamente de demandas que se presentan al tribunal de forma física, porque como ustedes saben también, a partir de la pandemia había dos acuerdos de la Sala Superior, ya todos los medios de impugnación en materia electoral se pueden presentar vía electrónica y se puede llevar a cabo el juicio, todo el juicio vía electrónica, ¿no? Hay las dos posibilidades, que sea forma física tradicional o que sea en vía electrónica, todo un juicio electrónico, y aquí obviamente lo que se exige es una firma electrónica, no la firma autógrafa. Ahora, las causales de desechamiento y procedencia. Este tema es también fundamental. ¿Cuándo se va a desechar un medio de impugnación? Cuando no se presenta el escrito ante la autoridad correspondiente. Aquí también en una jurisprudencia dice el tribunal, por ejemplo, tengo que presentar mi demanda en el distrito 1 y la presento en el 2 y tengo 4 días para presentarla y la presento en el día 4 a las 8 de la noche. Bueno, aquí dice el tribunal, si te alcanza a ti autoridad de llevar esa demanda al distrito que corresponde, antes de que vence el plazo, se admite. Es decir, si llega al distrito 1, el distrito 1 tiene que llevar inmediatamente esa demanda al distrito 2, que es el que corresponde, pero antes de que vence el plazo de 4 días. Si al distrito 1 ya no le da tiempo de llevar la demanda porque llegó la demanda a las 23:50 y el plazo vence a las 00 horas, pues ya no le da tiempo y se va a tener que desechar la demanda. Pero si por alguna circunstancia le da tiempo a la autoridad de mandar esa demanda a la autoridad que la debe de resolver o la debe de sustanciar, pues se va a admitir. Entonces, no en todos los casos se desecha una demanda porque no se presentó ante la autoridad correspondiente. Si le da tiempo a la autoridad de llevar la demanda a la autoridad correspondiente, no se va a desechar la demanda. Es un tema muy importante. Luego, no incluye el nombre del actor o la firma autógrafa. Era lo que les decía. La ley es muy clara y dice, si no hay firma autógrafa, se va a desechar el medio de impugnación. Aquí me acuerdo de un tema muy interesante donde una vez llegó un caso, ¿no?, al Tribunal Electoral, donde el magistrado pues revisó los requisitos y le dijo a toda su ponencia, lo primero que tenemos que revisar cuando llega una demanda son los requisitos para que se admita la demanda. O sea, no tiene ningún sentido empezar a revisar los agravios si la demanda no viene firmada. O sea, vamos por pasos. Lo primero que hay que revisar es si la demanda cumple con todos los requisitos. O sea, no hay que acelerarnos y decir, ya voy a ver cuáles son los agravios y ya voy a ver cuáles son las pruebas y ya luego ver los requisitos. No. ¿De qué me sirve ver los hechos y los agravios y las pruebas, etcétera? Si la demanda no viene firmada, se va a desechar. Entonces ya no importa que diga la demanda. Entonces vamos por pasos. Lo primero que siempre que tenemos que revisar es si se cumplen con todos los requisitos que marca la ley para admitir la demanda. En un juzgado, en cualquier juzgado, lo primero que tenemos que hacer es revisar si se cumplen con los requisitos, ¿no? Como nos dicen muchas veces, ¿no?, los ingenieros, o como nos dicen, por ejemplo, un piloto en un avión, pues antes de despegar tiene que ver que cumpla ese avión con todas las condiciones para despegar. Imagínense que despega el avión y a medio viaje dicen, caray, se nos está acabando la gasolina porque no me fijé si estaba el tanque lleno o no. Eso es imposible. Hay un protocolo para todos los pilotos y antes de despegar tienen que revisar si el avión cumple con todos los requisitos, valga la palabra, para despegar. En un juzgado es igualito. Cuando llega la demanda, lo primero que tenemos que revisar es si esa demanda cumple con todos los requisitos para admitirla. Si no cumple con algunos, pues podemos, ¿no?, prevenir. Si no cumple con algunos, podemos decir en un acuerdo, ¿sabes qué? Te faltan estos requisitos, tienes 24 horas para cumplirlos. O si no hay prevención como la firma autógrafa, pues de plano se desecha la demanda. Pero no podemos pasar a otra parte sin revisar la primera parte. Se cumple con los requisitos, admito la demanda. No se cumple, pues la desecho, ¿no?, por una causal de improcedencia, como la que estamos viendo. Que la demanda sea evidentemente frívola. ¿Qué quiere decir eso? Lo que decimos coloquialmente, impugnar por impugnar.
Imagínense que llegue un partido político y le diga al tribunal, quiero que se anule la elección en esta gobernatura porque sucedieron miles de irregularidades. Anula la tribuna, pero no nos dice específicamente cuáles fueron las irregularidades. Y tampoco presenta pruebas de esas irregularidades. ¿Qué va a hacer el tribunal? Sabes que te desecho tu demanda, porque tus argumentos son genéricos. O te la admito en su caso y te contesto que tus argumentos son genéricos. No. Para darle seguimiento a una demanda y resolverla, tienen que llegar hechos en la demanda, agravios en la demanda, pero también pruebas. Si me tienes que decir qué pasó, por qué pasó eso que pasó y cuáles son las pruebas que acreditan esa irregularidad. No puedes impugnar por impugnar. No puedes llegar y decir, tribunal anula la elección sin una sola prueba y sin un solo argumento que se pueda acreditar. Eso es lo que se llama una demanda evidentemente frívola. ¿Sabes qué? Impugno por impugnar. ¿Sabes qué? Tribunal anula la elección de esta gobernatura y no llego ni con hechos, ni con agravios, ni con pruebas. O digo muchas cosas, pero no acredito ninguna de esas cosas que estoy diciendo en el expediente con ninguna prueba. Eso se entiende como una demanda evidentemente frívola y se puede desechar el medio de impugnación. Y otro es cuando es notario improcedente con base a lo que ya hemos visto, ¿no? Que lo dispuesto por la ley. También la ley marca requisitos que se deben de cumplir. Si no se cumple con estos requisitos, pues será notoriamente improcedente ese medio de impugnación que seguramente ya analizan. Luego hay causales de desechamiento. Otras causales de desechamiento pueden ser que se pretendan impugnar actos y resoluciones que no afecten el interés jurídico del actor. O sea, eso no tiene nada que ver contigo. No puedes venir al tribunal a impugnarme ese tema. Tienes que relacionarme que ese tema te está afectando directamente a ti. Por ejemplo, que llego y le digo al tribunal, quiero que se anule la elección del distrito 1 y tú eras candidato en el distrito 2, pues no, no tienes interés jurídico tu candidata o candidato en el 1, porque tú eras candidato del 2 y ahí ganaron o perdieron, pero tú tienes interés jurídico solamente en el distrito 2, no en el 1, por ejemplo, ¿no? O que se hayan consumado de modo irreparable el acto. ¿Cuándo se consuma un acto de modo irreparable? Por ejemplo, quiero que se anule la elección de la gobernatura, pero resulta que el candidato ganador ya tomó posesión. ¿Sabes qué? Ya me estás demandando algo que ya pasó, ya tomó posesión el candidato ganador, ya no puedes llegar al tribunal y decirle, oye, quiero que se anule la elección. Si ya las autoridades declararon la validez de la elección y en ese momento no impugnaste la elección. Es un hecho consumado, ya tomó posesión el candidato ganador, ya no puedes venir al tribunal. O que se hubiera consentido expresamente también, cuando hay actos que se consiente por el actor, pues luego no puedes venir a, sabes que esto fue consentido expresamente y ahora siempre ya no estoy de acuerdo. Habrá que ver siempre cada caso particular, pero la ley nos dice, oye, si es un hecho consentido por ti, pues ya, de alguna forma, no puedes venir a impugnar ese hecho, ¿no? O contra los que se haya interpuesto en los plazos legales en medio de impugnación legal respectivo, es decir, que no se hayan cumplido con los plazos. Si tengo un plazo de 4 días y presento mi medio de impugnación a los 6 días, pues me van a desechar el medio de impugnación, porque el plazo dice 4 días. Solamente aquí hay que recordar que en materia electoral todos los días y horas son hábiles durante el proceso electoral y todos los días se entienden de 24 horas. ¿A qué me refiero con días de 24 horas? Que yo puedo llegar al tribunal a las 23:59 a presentar un medio de impugnación y tiene que estar abierto el tribunal. O voy al instituto electoral a las 23:59 del cuarto día y tiene que estar abierto el tribunal y me tiene, o el instituto y me tiene que recibir mi demanda. En el tribunal electoral y en los institutos electorales no hay de que cerramos a las 6, ni cerramos a las 8, ni cerramos a las 10. Si es proceso electoral, todos los días son hábiles, no cerramos a ninguna hora. No podemos decir es día festivo, no podemos decir es sábado, no podemos decir es domingo, todos los días son hábiles y de 24 horas. Los 7 días de la semana son de 24. Otra forma de desechamiento es que no se hayan agotado las instancias previas. Es decir, pues si yo voy a impugnar un tema de una elección local, por ejemplo, voy a impugnar la elección de diputaciones locales en Colima, pues primero tengo que ir al Tribunal Electoral de Colima. Y contra la sentencia del Tribunal Electoral de Colima, me puedo ir al Tribunal Electoral Federal, pero no me puedo saltar al Tribunal Electoral de Colima.
Si me voy al Tribunal Electoral Federal, me van a desechar mi demanda porque me va a decir el Tribunal Electoral Federal, no. Primero ve al Tribunal Electoral de Colima, que es el que te corresponde. Y si ya no estás de acuerdo con la sentencia del Tribunal Electoral de Colima, entonces sí te vienes al Tribunal Electoral Federal. Pero hay que agotar las instancias previas. Por ejemplo, si tengo algún conflicto también dentro de mi partido político, primero tengo que ir a las instancias de resolución dentro de mi partido político. Por lo general, los partidos políticos tienen una comisión de justicia. Ahí presento mi impugnación. Cuando resuelva la comisión de justicia, entonces ya, si no estoy de acuerdo con esa resolución, entonces ya me voy al tribunal electoral. Pero primero tengo que agotar la instancia previa de la comisión de justicia dentro de mi partido. Ahora hay casos donde nunca resuelve la comisión de justicia. Entonces ahí me voy vía per saltum al tribunal electoral y le digo, ¿sabes qué tribunal electoral? Vengo aquí porque mi partido tiene un mes y no me resuelve el asunto. Entonces ya el tribunal electoral puede tomar dos medidas, ordenarle a la comisión de justicia de ese partido que resuelva en un plazo breve o decirle al partido, desístete de la instancia dentro de tu partido y aquí vamos a resolver tu asunto, ¿no? Otra causal de desechamiento puede ser que en un mismo escrito se pretende impugnar más de una elección. Aquí también eso lo tenemos que tener muy claro. Si yo voy, por ejemplo, en el 2024 vamos a tener elecciones de diputaciones, de senadurías y de la presidencia de la República. Y yo me doy cuenta que en una casilla, por ejemplo, solamente estuvo el presidente. Nunca llegaron los secretarios, nunca llegaron los escrutadores, solamente estuvo el presidente. Y por ahí hay un criterio del tribunal que dice que si solamente había un funcionario, se tienen que anular los votos en esa casilla. Pero ojo, no puedo cometer el error de que yo en una demanda le diga al tribunal, quiero que se anulen los votos de las elecciones de diputaciones, de senadurías y de la presidencia en esta casilla, porque solo estuvo el presidente, ¿no? Dice la ley, si quieres que se anulen los votos para diputaciones, presenta una demanda para diputaciones. Si quieres que se anulen los votos en esa casilla para senadurías, tienes que presentar otra demanda distinta para senadurías. Y que si quieres que se anulen los votos también para la presidencia de la República, tienes que presentar una tercera demanda para la presidencia de la República. No en una demanda que se anulen todos los votos de todas las elecciones. Las demandas se presentan por elección. Y esto tiene lógica en la ley, porque fíjense, a lo mejor en esa casilla perdimos en diputados, pero ganamos en presidencia de la República. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Impugnar esa votación en esa casilla, pero solo para diputación. No voy a impugnar para presidencia, porque en presidencia sí gané en esta casilla. Oye, pero que nada más estaba el presidente. Pues sí, ya sé, pero solamente voy a impugnar para diputación. Porque en presidencia sí gané, donde perdí es en diputaciones, entonces solamente voy a impugnar para diputaciones. Pero por eso hay que presentar una demanda para cada elección. No puedo pretender en una sola demanda que se revisen diputaciones, senadurías y presidencia. La ley es muy clara y es una demanda para cada elección. Otro tema es cuando se solicite la no aplicación de una norma en materia electoral cuya validez haya sido declarada por la Suprema Corte. Este tema también es muy importante. Acuérdense que la Suprema Corte tiene atribuciones en materia electoral. ¿Cuáles son? Declarar la invalidez de una norma cuando se estime inconstitucional o inconvencional, contraria a tratados internacionales. Si un partido va a la Corte y le dice, hay reforma electoral en Colima y esta nueva ley tiene este artículo que estimo que es inconstitucional, le dice un partido a la Corte. El Pleno de la Corte lo revisa. Y si el Pleno de la Corte advierte que esa norma nueva en la ley de Colima es inconstitucional, el Pleno de la Corte declara la invalidez de esa norma. Punto. Ya no tiene validez. Pero si el Pleno de la Corte declara es válida, no tienes razón, partido político, esa norma es válida porque es conforme a la Constitución. Entonces, si ya dijo la Corte que esa norma es válida, porque es conforme a la Constitución, dice la ley, ya no puedes ir después al tribunal y decirle al tribunal, oye, esta norma es inconstitucional, porque ya dijo la Corte que era constitucional. Sin embargo, hay por ahí un criterio del Tribunal Electoral muy interesante. ¿Qué dice ese criterio del Tribunal Electoral? Si llega con diferentes agravios al Tribunal Electoral,
entonces el Tribunal Electoral tendrá que revisar esos nuevos agravios donde insiste el partido que la norma es inconstitucional. Y esos agravios no los revisó la Corte porque el partido no fue a la Corte con esos agravios. Ahí sí podría ser una segunda revisión para revisar si la norma es conforme a la Constitución o no. Pero por lo general, si la Corte dijo la norma es constitucional, pues ya no podemos ir al tribunal porque ya se pronunció la Corte. Y el tribunal ya no se podría pronunciar porque el tribunal le diría a ese partido, ¿sabes qué? Ya dijo la Corte que la norma es conforme a la Constitución, entonces ya lo dijo y punto. Solo por ahí está esa excepción que les digo, que llegáramos con nuevos argumentos, con nuevos agravios que no revisó la Corte, por ahí podría revisarse si la norma es conforme a la Constitución o no. Y la última causal nos dice en el artículo 10, cuando se pretende impugnar resoluciones dictadas por las salas del tribunal en los medios de impugnación que son de competencia inclusiva. Es decir, también hay que revisar qué medios de impugnación proceden y ante qué sala del tribunal electoral procede. No nos podemos equivocar de sala y no nos podemos equivocar también de competencia. Si los casos son competentes de la sala superior, pues tenemos que ir a la sala superior. Y si los casos son competencias de las salas regionales, pues hay que ir a la sala regional. Y acuérdense que son 6 salas regionales, una es especializada, que tiene competencia nacional, pero las otras 5 tienen una competencia exclusiva de diferentes entidades federativas. Por ejemplo, el caso de Colima, la sala regional competente es Toluca. Entonces no podemos llegar a la sala regional Guadalajara, que sí está mucho más cerca de Colima, pero no es la competente. Tenemos que presentar nuestra demanda en la sala regional Toluca si es un tema de Colima, porque así dice la ley. Y no podemos ir a la sala Guadalajara, ni a la sala Jalapa, ni a la sala de la Ciudad de México, ni a la sala Monterrey. Tenemos que ir directamente a la sala que tiene competencia directamente para asuntos de esa entidad federativa. Y caso de sobreseimiento, ¿cuál es la diferencia entre desechamiento y sobreseimiento? Desechamiento es que no me van a admitir la demanda, como ya vimos por diversas causas, ¿no? Diversos supuestos, no me van a admitir la demanda. Sobreseimiento es distinto. Sobreseimiento es que ya me la admitieron, pero hay un supuesto después de la admisión que dice se va a sobreseer el asunto. Porque ya te lo admitimos, pero ahora lo vamos a tener que sobreseer porque ahora pasó otra cosa distinta. Por ejemplo, me admiten la demanda, pero después el promovente se desiste. Ya admitida la demanda, dice, ay, siempre no, ¿sabes qué? Me desisto tribunal. Entonces se sobresee ese juicio. Sobreseimiento es, se termina el juicio antes de una resolución definitiva, ¿no? ¿Cuándo se puede también sobreseer el juicio una vez admitida la demanda? La autoridad responsable del acto de resolución impugnado lo modifique o lo revoque, de tal manera que quede totalmente sin materia cuando se dicte resolución o sentencia. Es decir, voy a alegarle al tribunal algo que no hizo el INE, pero de repente el INE hace eso. Pues entonces ya se sobresee el asunto porque lo que yo quería ya lo hice el INE. Por ejemplo, voy al tribunal y le digo, oye, esta casilla se instaló en un lugar prohibido, ¿no? Le digo al tribunal, oye, ¿sabes qué? Pues estoy demandando que esta casilla se instaló en un lugar prohibido. Pero luego se da cuenta el INE y la cambia a un lugar que no es prohibido. Antes de que resuelva el tribunal, entonces el tribunal, ¿sabes qué? Pues voy a sobreseer este juicio porque ya la casilla está en un lugar que sí, que no es prohibido, entonces lo que tú me estabas alegando ya no tiene efectos, porque ahora sí la casilla está en un lugar que no es prohibido y ahí se puede recibir la votación. Entonces hay sobreseimiento porque ya se cumplió con la pretensión del actor. Otro tema es, habiendo sido admitido el medio de impugnación correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna otra causal de improcedencia. Pues puede suceder que admití la demanda, pero luego por ahí aparece alguna causal de las que estudiamos de improcedencia y entonces necesariamente se tendrá que sobreseer el medio de impugnación. Es decir, el caso es que desechamientos antes de admitirla y sobreseimientos una vez admitida la demanda, pues pase algo que ya no tenga sentido darle seguimiento al juicio. O finalmente la última, ¿no? El ciudadano agraviado fallezca o sea suspendido de sus derechos políticos. Si ya falleció, pues ahí termina el juicio, o si es suspendido de sus derechos políticos, pues ya no tiene derecho a impugnar y ya no tiene derecho a solicitar la protección de un derecho político
porque se le suspendió sus derechos políticos. ¿Para qué me pides protección de un derecho político que ya te suspendieron? ¿Cuándo se suspenden sus derechos políticos? Pues, por ejemplo, cuando se tenga una sentencia definitiva. Ojo, así están los criterios actuales del tribunal, porque si vemos la ley dice se suspenden los derechos políticos electorales de una ciudadana o de un ciudadano cuando se dicta auto de prisión o acto de vinculación a proceso. Así lo dice la ley, pero han llegado casos al tribunal y el tribunal dice no debe ser así. Se necesita una sentencia definitiva para proteger los derechos humanos de derecho a votar, derecho a ser votado, presunción de inocencia y debido proceso. Dice el tribunal, hasta que se tenga una sentencia definitiva, se van a suspender los derechos políticos de la ciudadana o ciudadano. Mientras no haya sentencia definitiva, no se pueden suspender sus derechos políticos. Y tanto llegó así el criterio del tribunal que, fíjense, para el 2024, el INE está obligado a instalar casillas en los reclusorios para que voten los presos que están en la cárcel que todavía no tienen una sentencia definitiva. Porque si el tribunal dice no te voy a suspender tus derechos hasta que tengas una sentencia definitiva, entonces todos aquellos que no tienen una sentencia definitiva siguen con sus derechos, siguen con credencial y siguen teniendo derecho a votar. Y como tienen derecho a votar, pues ahora el INE está obligado a instalar casillas en los reclusorios para que en el 2024 puedan votar todas aquellas personas que están dentro de la cárcel pero no tienen una sentencia definitiva atendiendo al debido proceso y a la presunción de inocencia. Y después van a ver que por ahí van a llegar algunos casos que nos digan por ahí, oye, ¿sabes qué? Ya tiene una sentencia definitiva, pero viene la segunda pregunta, que todavía no han llegado casos al tribunal. Si tiene una sentencia definitiva, entonces sí tenemos que suspenderle sus derechos políticos electorales. Ya no tiene derecho a tener credencial, ya no tiene derecho a votar, ya no tiene derecho a una candidatura. ¿Saben por qué hay que pensar este tema también posteriormente de que tenga una sentencia definitiva? Porque en México es un caso muy particular. ¿Cuál es el caso particular de México? El caso particular de México es que la credencial para votar con fotografía, además de ser un derecho político, es un derecho de identidad. Muchas veces no nos damos cuenta. Pero la credencial no solamente es un derecho para votar en las elecciones. Que yo tenga credencial para votar con fotografía, también tengo un derecho a la identidad. Es el único documento en México de identificación. Muchos dicen el pasaporte, pues el pasaporte cuesta, en primer lugar. ¿Y cuántas personas tienen pasaporte? Otros dicen, no, la cédula profesional, pues la cédula profesional también cuesta. ¿Y cuántas personas pueden tener un título profesional en México? Entonces, realmente, la licencia, ya para qué les platico, esa va uno al banco y le dicen, no, aquí esto no sirve. Como si la licencia nos las diera no sé en quién, también nos da una autoridad de gobierno la licencia, pero la licencia no es un documento de identificación. Simplemente vamos al banco en la práctica y van a ver cómo les dicen, esta no funciona. Entonces, el único documento de identificación que tenemos en México es la credencial para votar con fotografía. Entonces yo les preguntaría, pues vamos a suspender los derechos políticos de un ciudadano. Bueno, ya dijo el tribunal, mientras no tengamos sentencia definitiva, no. Pero punto número 2, ya tenemos sentencia definitiva. Se robó las luces de un coche. Delito robo, 3 años de cárcel. Sentencia definitiva. Tiene que cumplir 3 años de cárcel. ¿Le quitamos su credencial también? ¿Ya no tiene derecho a identificarse? ¿Ya no tiene derechos políticos? ¿O no le quitamos su credencial y que cumpla los 3 años? Sí, adelante, Andrea, buenas Hola, tardes, te escuchamos. doctor, compañeros, buenas tardes. Precisamente hablando sobre el medio de identidad, lo que significa la credencial para votar, el INE ha hecho, no, entre sus acciones afirmativas, cuando una persona está en un proceso, de hecho sí se le puede emitir su credencial de elector, pero solamente como medio de identificación cuando ya tiene una sentencia y pues no presenta su documento de restablecimiento de derechos políticos, sí le podemos emitir la credencial, pero solamente le sirve como medio de identificación. Muchísimas gracias por tu comentario, Andrea. Es muy importante y muy interesante. Entonces vean cómo aquí ya el INE
ha creado este criterio donde dice, bueno, ¿sabes qué? Se suspenden tus derechos políticos para votar, pero tu derecho de identificación no, entonces te voy a expedir tu credencial para votar con fotografía, pero solamente como documento de identificación. Aquí lo que yo le sugería como reflexión es, ya no puede votar porque tiene una sentencia definitiva, o si lo dejamos votar aunque tenga una sentencia definitiva, y no como dice Andrea, que creo que es un criterio muy oportuno del INE, decir, bueno, identidad sí vas a tener, entonces tu credencial sí te la voy a dar, pero que puedas votar, pues hasta ahorita no se puede. Pero yo les pregunto en un futuro, por tener sentencia definitiva, por ejemplo, como les decía, se robó las luces de un coche, delito de robo, 3 años en prisión, ya por eso no va a poder votar y solamente, como dice muy bien Andrea, tiene su identidad, tiene su credencial para identificarse, pero no puede votar, o a esa persona que ya tiene una sentencia definitiva, de todos modos lo dejamos votar con su credencial, esa que le van a dar solamente para identidad, también se la damos para votar, o de plano, ¿sabes qué? Sentencia definitiva, en automático, no tienes derecho a votar. Adelante, María. Gracias, Andrea, por tu participación, muy importante, ¿eh? Y adelante, María, te escuchamos. Gracias, doctor. Buenas tardes. Pues yo creo que hay delitos, bueno, no creo, hay delitos los cuales son conmutables. Por ejemplo, usted nos decía de 3 años de prisión, entonces creo que es uno de los delitos que puede ser conmutable, y creo que esa circunstancia cambia la situación de la persona. Al ser conmutable, él paga una cantidad de dinero y creo que ya se le pueden restituir sus derechos. Así es, María, tienes mucha razón. Habrá que ver el caso en particular. Se los dejo ahí yo de tarea para la reflexión. Pues yo, fíjense lo que yo pienso, yo se los digo así directamente, yo creo que si el delito no es grave, podría tener derecho a votar. Si el delito es muy grave, entonces no. Por ejemplo, una persona que se robó las luces de un coche, pues lleva a pagar 3 años de prisión, pues a lo mejor lo dejamos votar, porque el delito no es tan grave. No sé, habrá que pensar. Pero, por ejemplo, una persona, un violador, un secuestrador, un asesino, etcétera, a lo mejor esas personas sí de plano hay que suspenderles sus derechos políticos electorales de todo tipo, y bueno, ellos ya no tienen derecho, ningún derecho político. Pero no sé si todos o solamente los que sean delitos graves, ¿no? Yo siempre he tenido esa duda. En muchas partes del mundo, aunque tengan una sentencia definitiva, pueden votar. En otras partes del mundo, si tienen una sentencia definitiva, independientemente del delito, ya no pueden votar. Aquí en México apenas vamos avanzando, que si no tienes una sentencia, sí puedes votar. Y este argumento que toca Andrea, muy interesante también y muy importante, es que si ya tienes una sentencia definitiva, no tienes derecho a votar, pero sí tienes derecho de identificación y sí se va a expedir tu credencial para votar con fotografía. Hasta ahí vamos, habrá que ver cómo va progresando este tema, pero lo que sí es un hecho es que las personas que están en prisión y no tienen una sentencia definitiva van a poder votar en el 2024. Y otra historia que se está revisando actualmente en el Senado de la República y en la Cámara de Diputadas y Diputados, muy importante es pues ver si se implementa ya para el 2024, que ojalá sí sea, el voto electrónico, o no nos alcanza la reforma electoral de este año para implementar el voto electrónico, y entonces sí va a ser todavía más complejo este tema que tiene que realizar el INE de instalar casillas en todos los reclusorios para que puedan votar los presos que no tengan sentencia definitiva. Pero muchas gracias por sus participaciones. Andrea, te agradezco mucho ese comentario muy interesante de que también es un documento de identidad y que este no se pierde, se suspenden los derechos políticos, pero no se suspende el derecho a identidad. Y también, María, pues muy oportuna tu participación, donde vemos que hay delitos graves, que no hay delitos graves, que algunos se pueden computar, otros no. Habrá que revisar en qué casos se suspenden los derechos políticos y en qué casos a lo mejor no. Hasta ahorita lo que sí es muy claro es que si no hay sentencia definitiva, no se pueden suspender los derechos políticos electorales de una ciudadana o de un ciudadano. Bueno, compañeras y compañeras, de verdad me dio mucho gusto verlos en este curso. Les agradezco de verdad a todas y a todos mucho su atención. Veo que estuvieron muy atentas, aguantaron aquí todos y todas las prácticamente 2 horas. Y también quiero decirles que pues yo estoy a sus órdenes aquí en la Escuela Judicial Electoral. Cualquier tema que necesiten relacionado con la oferta académica de la Escuela Judicial Electoral, algún material, alguna sentencia, alguna jurisprudencia,
De verdad, con toda confianza, no lo duden, escríbanme aquí a mi correo electrónico dario.mora@te.gov.mx. Con toda confianza, escríbanme aquí a mi correo y yo les hago llegar cualquier información. Si alguien quisiera esta presentación, pues también con todo gusto escríbanme aquí a mi correo electrónico y yo les contesto el correo haciéndoles llegar esta presentación. También quiero felicitarlas a todas y a todos porque que ustedes estén en este diplomado, que ustedes ya estén llevando este curso en materia electoral, pues hablamos muy, muy, muy bien de ustedes, porque aparte de todas las actividades que tienen que hacer en el día, pues también entran estas 2 horas a este curso. Es un esfuerzo adicional, habla muy bien de que quieren seguir preparándose, quieren seguir actualizándose en la materia electoral. De verdad, si todas las ciudadanas y ciudadanos fueran como ustedes, tendríamos un México muy diferente. Pero bueno, ahí está mi correo, ahí está la presentación. Quien la quiera, escríbanme y yo les contesto con todo gusto, haciéndoles llegar la presentación. Y ahí estoy en mi correo siempre, no solamente el día de hoy o para esta presentación. Siempre estoy a sus órdenes aquí en la Escuela Judicial Electoral. Para cualquier tema electoral, con todo gusto pueden consultarme. Gracias a todas y a todos, que tengan una excelente semana y les agradezco mucho su asistencia el día de hoy. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo. Hasta luego y ojalá nos podamos ver pronto en alguna otra presentación. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Gracias, Diana. Gracias a todas y a todos.